Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase. Bueno, la clase la dimos el día martes, sin embargo nunca le puse grabar y la estoy volviendo a realizar. Este va a ser, bueno, es la misma clase que di ese día, pero ahora la estamos volviendo a realizar para que sea grabada, para que todos los que no pudieron entrar a clase, ustedes puedan verla. ¿Ok? Bueno, hablamos de lo que fue el estatuto personal en derecho internacional. Aquí ya estamos hablando específicamente del derecho internacional privado. ¿Ok? Vamos a iniciar con la situación de cada individuo según su posición dentro del sistema jurídico está determinada en primer lugar por el reconocimiento que éste hace de su personalidad. Es la personalidad jurídica la posibilidad que tiene el hombre de ser titular de derechos y obligaciones y el complemento necesario de esta para lograr la individualización requerida. Es el ejercicio en el estatuto personal, el cual tiene efecto sobre la capacidad de ejercicio, además de que concreta para el individuo derechos y obligaciones, atendiendo a su especial situación. El estado personal alude a la posición de la persona en el sistema normativo. Se determina en virtud de ciertas cualidades jurídicas que el derecho toma en consideración para estos efectos, de manera que este deriva implícitamente el reconocimiento de la personalidad jurídica. Acuérdense que nosotros cuando iniciamos la personalidad aquí en nuestro país, pues tenemos dos clases de personalidad. Acuérdense que lo importante aquí es conocer la capacidad que tenemos. En México tenemos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce decíamos que es aquella con la que nacemos desde el momento en el que nosotros somos nacidos vivos y viables, pues tenemos esa capacidad de hacer las cosas, de tener derechos sobre otras personas y en el Estado. ¿Ok? Y la capacidad de ejercicio es aquella que se adquiere cuando aquí en México se adquiere la mayoría de edad y después de eso, pues ya no nada más eres titular de derechos, sino también tienes obligaciones. Obviamente los derechos son mejores. ¿Y a qué me refiero con mejores? Bueno, que tenemos derechos, por ejemplo, de poder contratar, derechos de poder llevar a cabo ciertas actividades jurídicas y tener consecuencias de derecho, hacernos responsables de esas consecuencias, pero obviamente pues también las consecuencias de derecho son positivas. ¿Qué son estas consecuencias de derecho? Pues los derechos de estar en un lugar, los derechos de que se nos reconozca, de que seamos escuchados, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a participar como candidatos, todos los derechos electorales que a lo mejor en la capacidad de goce pues no se tienen. La capacidad de obligarnos en materia de derechos y de obligaciones. A nivel internacional, pues también se nos busca esa opción, ese derecho. Y vamos a ver lo que es el concepto de estatuto. Originalmente con esta palabra, desde el antiguo derecho romano, se significa una ley o un cuerpo legal. En Estados Unidos y otros países, un
uno se les asigna ese significado de estatutos. En México se les suele asignar el significado de cuerpo normativo, por ejemplo, los estatutos de la empresa, el estatuto de los trabajadores del Estado, y en el ámbito internacional también se suele recurrir a esa palabra. Por ejemplo, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Que si ustedes se acuerdan, no nos vamos a desde estricto derecho, pues nosotros ya vemos lo que es un estatuto. Y aquí nosotros lo vamos a ver en el derecho internacional. No obstante, el significado que se le atribuye en el derecho internacional privado no comprende cualquier tipo de ley, ordenanza o cuerpo normativo, sino solo los supuestos fácticos que aluden a contenidos normativos específicos. Es decir, es de manera más especializada, más estricta, no a cualquier relación o a cualquier situación se le puede denominar estatuto. Ya va a ser un poco más especializado el tema, porque estamos hablando de que el estudio ya fue mayor. Un estudio, acuérdense que cuando nosotros hacemos la división de lo que es el derecho internacional, posteriormente el derecho internacional público y el derecho internacional privado, pues ya necesitó un mayor análisis, un mayor estudio de lo que son nuestras leyes nacionales a ya específicamente leyes internacionales, es decir, de cada país, de cada estado-nación y de cada sujeto del derecho internacional, donde aplican cada una de esas leyes, donde podemos encontrar, centrar esa opción. Ahora vamos a ver los derechos de la personalidad y de la familia, pero aquí ya estamos hablando a nivel internacional. ¿Cuáles son los derechos de la personalidad? Pues aquí en México tenemos, recuérdense que son el derecho a un nombre propio, el derecho a un apellido, el derecho a un domicilio, ¿ok? El derecho a un tenemos el derecho también nosotros a un trabajo, obviamente un patrimonio que se va generando con ese trabajo. Tenemos derecho de lo que es una nacionalidad, y aquí es donde entra el derecho internacional. El derecho a esa nacionalidad pues nos va a dar la facultad de ejercer nosotros estos derechos a nivel internacional. Este derecho a la nacionalidad pues nos va a dar la posibilidad de ser sujetos del derecho de exigirle tanto a nuestra nación de la que formamos parte como a otras naciones que se nos atiendan esos derechos y pues también ellos a su vez de que cumplamos sus obligaciones. Ok, existe un derecho de la personalidad y de la familia en plano nacional. Aquí vamos a ver que México es un país organizado como un sistema federal, eso todos lo sabemos. Acuérdense que aquí tenemos 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Cada uno tiene su autonomía sin separarse totalmente pues del proceso y los reglamentos. Y acuérdense, aquí hablábamos de la pirámide de Kelsen, donde pues vemos el ordenamiento, ¿no? Hasta arriba nuestra constitución en un sistema federal, pero eso no quiere decir que cambie, que no nos separemos de la facultad federal, ¿ok? Conforme al cual cada entidad federativa conserva sus facultades
para legislar en materia civil, salvo en los casos en que estas facultades le competan o se atribuyan a los órganos legislativos federales. Lo mismo ocurre en el ámbito jurisdiccional y ello significa que en México existe un órgano del Poder Legislativo Federal que legisla a 32 entidades federativas. Los del Poder Legislativo Federal que legisla también a la Ciudad de México. Y como les decía, estos se legislan de manera autónoma dentro de las áreas de sus competencias. En México existe un conjunto de órganos federales, especialmente de las ramas judicial y administrativa, así como varios establecidos en cada entidad federativa, incluido la Ciudad de México. En consecuencia, no hay un derecho único nacional regulador de personalidad y de la familia. Si bien es cierto, todos dependemos de un gobierno federal y nos vamos a ese mando, cada estado tiene su autonomía. Y también cada municipio, o en su caso de la Ciudad de México, cada delegación tiene su propia autonomía siempre y cuando no se salgan del ordenamiento federal. En las relaciones referidas a la personalidad y de familia, que son los supuestos normativos que nos interesan, no les competen en su regulación y aplicación a los órganos del gobierno federal, sino a los locales o estatales, de modo que en México hay tantas leyes, especialmente códigos civiles y de procedimientos civiles, y órganos judiciales, leyes orgánicas y administrativas como entidades federativas existen. Cada estado tiene su código civil y su código de procedimientos civiles, su código, por ejemplo, hay códigos nacionales, también como el código de comercio, por ejemplo, es un solo código para todas las entidades federativas. Pero insisto, sea la que sea de estas formas, todos estamos a través de la línea de una jerarquía jurídica, una jerarquía constitucional donde de ahí emanan el resto de las leyes. Después tenemos competencia de las autoridades mexicanas para conocer, celebrar, constituir o anular actos del Estado civil y derechos de la personalidad con vínculos internacionales. Para conocer cuál es el órgano competente ante el que se deben celebrar o autorizar los actos del Estado civil, comenzamos con la competencia interna. Como regla general, la Constitución General de la República no le atribuye facultad de conocimiento de los tribunales federales o nacionales, por lo que son las autoridades locales de cada entidad federativa, es decir, esta autonomía que venimos mencionando, a quienes compete el conocimiento de cualquier asunto que se refiera a la personalidad y al estado civil de las personas, sin que importe que el interviniente sea mexicano o extranjero. Acuérdense que los personas extranjeras que vienen de, obviamente, de algún estado-nación ajeno, se sujetan a los derechos y a las obligaciones de nuestro país. Desde el momento en el que entran al territorio mexicano, tienen derechos, obviamente derechos de extranjeros, limitados a lo mejor, por ejemplo, en materia electoral, como les decía,
Hay derechos que podemos o que se detienen en el sentido de que no se pueden rebasar más allá de esos. Sin embargo, hay otros que, bueno, eso sí, son generales. Por ejemplo, el derecho a la libertad. Hay personas que estoy en lugares donde todavía existe la esclavitud, pero en ese sentido, pues esto ya se quita. Después tenemos lo que es la competencia legislativa de las autoridades mexicanas para regular las relaciones de familia y la personalidad con vínculo internacional. Los legisladores, en algunos códigos locales, han declarado competentes a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculadas al extranjero. Así, por ejemplo, los legisladores de la Ciudad de México declaran competentes a los tribunales de esta entidad para regular estos supuestos normativos y han establecido algunas normas del derecho internacional privado. La personalidad. Con la personalidad se quiere significar el ser del individuo, su identidad y pertenencia a un grupo social, que son notas objetos del estatuto personal. Por desgracia, los derechos que acoge la personalidad no han sido lo suficientemente clarificados por la teoría del derecho ni por el derecho positivo mexicano. No se trata de derechos que la teoría hubiera explicado desde antaño. Los derechos de la personalidad se acogen en el derecho positivo interno y en el derecho internacional, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en varios tratados sobre derechos humanos. El derecho a ser y pertenecer a un grupo social son parte de los derechos humanos fundamentales. Acuérdense que aquí lo más importante, y aquí tiene mucho que ver la Agenda 2030. La Agenda 2030 habla desde un nivel estatal, de un nivel federal, estatal y municipal, que abarca justamente todos estos derechos. Son, si no me equivoco, 27 eh, titulares los que la Agenda 2030 aplica y que estamos hablando de que así es desde un nivel federal, estatal y municipal. Esto van trabajando en conjunto con todas las diversas naciones buscando esos derechos, esa unanimidad y todo basado en los derechos humanos. Recordemos en alguna clase pasada, lo mencionábamos, que esto nace a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron vulnerados tantos derechos individuales, tantos derechos humanos fueron violentados, se crea el organismo de la ONU con la intención de prevenir algún otro movimiento bélico de esa magnitud. Algunas reglas uniformes en todo el mundo. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño establece, entre otros derechos de la personalidad, que todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a su nombre, como adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los estados parte del convenio se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos el de nombre, nacionalidad, relaciones familiares y injerencias ilícitas. Los estados partes del convenio se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos una nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas.
En este sentido, en el derecho de la personalidad abarca el derecho al nombre, a una nacionalidad y a una identidad. Algunos supuestos califican en la capacidad, otros en el estado civil. Por lo general, suelen ser acogidos por normas imperativas. Conforme a la citada Convención de la ONU, la identidad se debe adoptar, inculcándole al niño el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales del país en que vive, al país en el que es originario y a las civilizaciones distintas a la suya. En los estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se debe negar al niño que pertenezca a tales minorías el derecho que le corresponde, el estatuto de indígena, en común con los demás miembros de su grupo, tampoco su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Acuérdense que aquí estamos hablando también, si nos vamos nosotros a un nivel nacional, estamos hablando del artículo 4 constitucional, que nos, del segundo constitucional que nos autoriza todas esas situaciones, nos da esa protección. Y bueno, chicos, hasta aquí estaríamos acabando nuestra clase. Como ves, la grabación me la llevo un poquito más rápido que pues en la clase que les di el día martes. Nos vemos el siguiente día, ahora sí el día martes, para que le ponga a grabar. Y cualquier duda, acuérdense, estamos a sus órdenes en plataforma, a través de WhatsApp, por medio de nuestras asesoras o de nuestro director. Queda a sus órdenes y que tengan excelente tarde.